Bienvenidos a Dimensión Insólita. Este programa tiene como objetivo dar a conocer una variedad de música electrónica experimental, chamánica, jazz, clásica y todo tipo de expresiones artísticas con sonidos experimentales o atrevidos. Tendremos entrevistas sobre terapias alternativas, psicología y una variedad de temas interesantes que harán encender bombillas en nosotros. Queremos que el oyente se embarque en un viaje sin moverse, sentir y experimentar con cada sonido y dejarse llevar con los ritmos y ambientes que se creen. Si tienes alguna sugerencia o quieres aportar tu trabajo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en Dimensión Insólita, insólita con 2 s, @gmail.com. Repito, Dimensión Insólita, insólita con 2 s, @gmail.com. Y empezamos a embarcarnos y a sumergirnos hacia la dimensión insólita.
usando, vamos mutando, somos siempre unidad de movimiento, suspendida en el firmamento. Si resueno, rompo el velo. Romper el velo. Romper el velo. Romper el velo. And as soon as I learned to tell time, I no longer listened. I was born at 12:30 in the morning. By 1 a.m. I was certain that I would no longer remember my past. By 1:40 I had forgotten my name. By 2:12 the ancients had bid me farewell. By 2:30 I had swallowed a foreign brand. By 2:40 I had begun to hallucinate. It's all coming back to me. It's all coming back to me. I met my parents' spirit guides at 4:30. It was they who told me of the sun. It was not what I expected. It only seemed to hint at light. By 6:17 I had decided what I wanted to be. By 6:18 I discovered my shell. At 6:19 I began the process of dying. At 7 o'clock I made an attempt to be perfectly still and jumped when I felt my soul fidget. I jumped when I felt my soul fidget. The moment I learned to tell time, I no longer listened. When I began to tell time, I began to no longer listen. Up, 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 up.
I was born at 12:30 in the morning. By 1 a.m. I was certain that I would no longer remember my past. By 1:40 I had forgotten my name. By 2:12 the ancients had bid me farewell. By 2:30 I had swallowed a foreign brand. By 2:40 I had begun to hallucinate. By 6:17 I had decided what I wanted to be. By 6:18 I discovered my shell. At 6:19 I began the process of dying. At 7 o'clock I made an attempt to be perfectly still and jumped when I felt my soul fidget. I jumped when I felt my soul fidget. ¡Wow! Vaya pedazo de comienzo. El primer tema que escuchamos era de Gary Red con Today or Tomorrow. A continuación de este tuvimos a Galopa Caballo Marino, un canto peyotero bastante potente. Después tuvimos Velo con Kalima. Y después de eso tuvimos Perfect Days. A continuación de eso tuvimos Wax Poetic with Time.
A continuación escuchamos a Two Tails. Y esto nos lleva al tema del que hablaremos hoy, que es Vishuddha, el quinto chakra. Y para eso tenemos a nuestra colaboradora, Carmen Márquez. Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Encantada de estar de nuevo aquí con todos vosotros compartiendo este ratito, esta tertulia. Fantástico, el placer es nuestro. Bueno, ¿qué podrías decirnos sobre Vishuddha? ¿Cómo se puede contactar con este quinto chakra que está en la garganta? ¿Y cómo podríamos tener información o qué podrías decirnos sobre su simbolismo y el significado en general? Pues mira, como tú dices, en general, porque esto es siempre una presentación expuesta lo más concretamente posible, ¿no? Pero con la intención de que dé algunas ideas aclaratorias y que nos puedan servir sobre todo para nuestra cotidianidad, para llevar todo esto a nuestra vida diaria, a ver cómo todo este recorrido de los chakras, de estos estados internos, psicofísicos, pues nos van, interactuando en nuestra vida, ¿no? En nuestro día a día. Entonces, como tú muy bien has dicho, hoy vamos a trabajar sobre Vishuddha, que es el quinto chakra, localizado físicamente en la zona de la garganta. Se le conoce también como el chakra laríngeo por su relación con dicho plexo fisiológico, pero su localización, al igual que los demás, se encuentra en el nadi o canal principal Sushumna, y su nombre en sánscrito es Vishuddha, que significa purificación, y que en este caso concreto se refiere exclusivamente al poder del sonido, la purificación de la energía vibrando sonoramente. Está asociado al color azul y su elemento es el éter. La flor de loto que lo representa tiene 16 pétalos que se corresponden a los nadis o canales que se vinculan con él, y en cuyo centro, el centro de esta flor, está representado por un triángulo invertido con un círculo en su interior que contiene a su bija o semilla mantra, que es Aham, asociado con la nota musical sol. Wow, bastante interesante. ¿Y cuáles serían las influencias que tiene Vishuddha en el plano físico para nosotros? Pues mira, haciendo este recorrido, pues vamos viendo que vamos subiendo, ¿no? Entonces Vishuddha ya lo tenemos en la garganta y por lo tanto asociada a ella. Y también, por supuesto, al plexo laríngeo, ¿no? Va a estar estrechamente relacionado, esto es muy interesante e importante, con las glándulas tiroides y paratiroides. Ya veíamos también a lo largo del recorrido de esta escalada, ¿no? De esta ascensión por la escalera arcoíris, ¿no? Cómo cada centro, cada plexo tiene siempre asociado un sistema de glándulas, unas glándulas concretas, lo cual también es muy interesante, ¿no? Y en este caso sería tiroides y paratiroides, como hemos dicho, ¿no? Y además estas glándulas tienen una particularidad especial, ¿no?, con respecto a las demás, y es que es la única en la que entra el yodo en su composición. Las hormonas que producen tienen como fin, fijaros qué bonito, ¿no?, el regular el ritmo energético del organismo. Que eso es muy importante. Entonces, por eso cuando se produce un exceso, el organismo se acelera. Y cuando su producción es deficiente, se desacelera. Lo podríamos comparar más o menos como si echamos más o menos gasolina, ¿no? Para que esa combustión, ese combustible pueda poner en marcha el vehículo, ¿no? Entonces, al estar también en la garganta, evidentemente, Vishuddha se vincula también con las cuerdas vocales, con el sonido producido por la vibración de estas membranas, ¿no?, que generan ondas sonoras y que son el medio de expresión por excelencia que utilizamos los seres humanos. Gracias a ellas podemos exteriorizar nuestro mundo mental mediante el uso del lenguaje, que es una cosa muy importante en la aparición de nuestra vida como seres humanos, ¿no? Otra relación importante a nivel físico está asociado por su situación, ¿no?, en la garganta, al paso de los alimentos.
que fijaros que es un acto voluntario y por eso el trabajo con este chakra nos enseña que cada persona, cada uno de nosotros, en nuestro compromiso personal, es responsable de lo que acepta, de lo que traga y de lo que da, lo que expulsa o vomita. Ujú, ujú. Bastante interesante. Me han surgido bastantes preguntas sobre este tema porque al tener este efecto tan importante sobre las tiroides, ¿no? Las glándulas tiroides y la paratiroides, me hace pensar en eso. Si este descontrol hormonal también tiene que ver con que el nadi que va a pasar por Vishuddha esté obstruido, ¿no? Y pueda tener estos efectos con nosotros. Claro, date cuenta que eso siempre lo estamos enfocando desde un punto de vista holístico, ¿no? Desde un punto de vista integral. Ya sabemos que nuestros cuerpos, o sea, es decir, todo lo que funciona de cuerpo para adentro y por tanto por donde corre la inteligencia viva, ¿no? De la vida, está todo interdependiente. Entonces, las tiroides, ya sabemos las personas que hemos tenido un problema con tiroides que afecta muchísimo y, por ejemplo, uno de sus incidencias más importantes es en el campo emocional, por ejemplo, como puede el ánimo ser totalmente alterado por un simple desequilibrio de un exceso o una carencia de estas hormonas. Todas las hormonas son bastante interesantes. Correcto, tienes razón. Es que me hace pensar también un poco al decir sobre esto, porque estoy escuchando de que una etapa o algo que afecta a muchas mujeres, ¿no? Cuando están en la menopausia, es el tiroides, que les puede llegar a afectar este descontrol hormonal, ¿no? Entonces me hace pensar sobre eso también, si tiene que haber este desregulación, ¿no? Del ritmo energético también al tener ese cambio hormonal donde ya no tienes el periodo y etcétera, crea este efecto tan potente, ¿no? En el sexo femenino, a que incluso afecta a las cuerdas vocales, afecta a la psique, a sus emociones, ideas extrañas, desasociarse con ellos mismos, ¿no? Incluso estados depresivos, estados ansiosos, o sea, sí incide mucho. Todas las hormonas juegan un papel bastante importante, lo que pasa es que no se conoce prácticamente nada, la gente no hablamos de las hormonas y tal, pero no le prestamos el interés que ellas tienen. Y como tú dices, ¿no? Por ejemplo, has nombrado lo de la menopausia, precisamente ahí es donde muchas veces se provocan muchísimos trastornos en el cuerpo femenino, en la biología femenina, ¿no? Y por supuesto la biología no se puede separar de la psique, o sea, todos somos un organismo psicosomático y entonces todo tiene relación de dentro para afuera o de para arriba o para abajo, o sea, todo está interrelacionado, es una red. Y lógicamente en la menopausia, cuando hay ese movimiento tan enorme de cambios, donde se retiran hormonas tan primordiales en la fisiología y en la biología de la mujer femenina, cuando se retiran, pues eso es un crash, o sea, eso es surge como yo diría, como diría Krishnamurti, surge un pequeño caos. Hay un momento de caos en el organismo. Ahí donde el cuerpo mismo con ese caos empieza a trabajar para restablecer nuevamente el orden. Y yo siempre digo, hombre, mi experiencia personal y las experiencias compartidas con otras mujeres es que yo siempre digo, no te preocupes, que esto no estaba, está y se va, como decía también Buda, ¿no? Entonces, pues, esta situación mía no estaba, ahora está, la tengo que vivir y forma parte de una etapa mía como mujer, igual que como ya dije anteriormente, lo de la menarquía, o sea, cuando viene tu primera menstruación, lo que pasa es que eso ya lo hemos olvidado, o los embarazos, cuando otra vez de nuevo se vuelve a retirar, o sea, ahí hay una, y ahora aquí es la gran retirada, o sea, cuando esas hormonas desaparecen y tiene que haber un reajuste. Y tiene que haber de nuevo una armonía para recuperar esa salud, ese exceso de peso que tanto nos preocupa, esos dolores de articulaciones que empiezan a aparecer, esas, pues, lógicamente ya pues esa madurez que empieza a emerger por todo el cuerpo ya pues para decirnos que somos ya personas mayores, ¿no? Y entonces es un conjunto muy bonito y una experiencia, por favor, a todas las mujeres que lo veamos como algo natural,
con sus lados positivos, con sus lados negativos, con sus dolores, desde luego, pero también ver que después aporta una gran experiencia para la mujer íntegra. Cierto, cierto. Estoy de acuerdo con eso. Y a nivel emocional, ¿cómo sería la influencia de Vishuddha en nosotros? Pues mira, yo empezaría por comentar para que veamos esa influencia donde podemos localizarla, es y que yo creo que todo el mundo la ha percibido, la ha experimentado, ¿no? Y es la típica expresión cuando decimos, tengo un nudo en la garganta. Ahí hay una frase igual que cuando decimos, hoy no me entra nada, ¿no? Hoy no me entra nada. Entonces, pues este nudo en la garganta lo que nos viene a decir es que se está viviendo una intensa emoción que no está siendo expresada, o bien porque no se puede, porque tengas un miedo y por lo tanto haya una represión, o porque tú no quieras, porque consideras que no es el momento adecuado y por prudencias no expresas eso, ¿no? O incluso también por miedo a represalias de lo que vaya a pasar después de yo haber dicho eso, ¿no? Entonces la garganta es como, se ve muy bien, ¿no? Es como el portal del cuerpo, que da paso a los alimentos. Ya se trate del aire que respiramos o de los nutrientes que ingerimos, ¿no? Entonces es el lugar por el cual se recibe o dejamos que entre, ¿no?, todo lo que viene de fuera. Por eso es tan importante Vishuddhi, ¿no? Ya que cuando este se cierra, se bloquea, se hace un nudo, ¿no?, impide la entrada de todo lo que venga de fuera. Por ejemplo, puedo estar tragando, esto también lo hemos vivido muchas veces, aguantando, estamos empleando el término de tragando, ¿no?, en el sentido de eso de aguantar, de tener una situación con una persona hasta que ya no puedo más. ¿Qué hago? Me cierro, me bloqueo. Cuando está Vishuddha interactuando, no hay posible comunicación. Entro en una incomunicación casi natural, diría yo, ¿no? No, me siento incapaz de expresar lo que siento. O, a la contra, vomito sin ningún tipo de control lo que no he sido capaz de digerir. Lo que llevo tiempo y tiempo tragando y tragando. Al mismo tiempo, por su relación con las cuerdas vocales, es el chakra por el que nos comunicamos con los demás. Esa es la voz, ¿no? La palabra. Es por donde se comparte por donde compartimos todo nuestro mundo emocional, nuestros pensamientos. ¿Y cómo es? A través de la palabra. Y por lo tanto es un centro de intercambio entre dar, lo que tú das, y lo que recibes. Y lo que lo hace muy, muy interesante. Correcto, de ahí el poder de la palabra. Verdaderamente que este chakra, como comentas, es muy importante y como comento, tiene bastante poder, ya que la palabra puede sanar o herir o destruir, que no es así, ¿no? Sí, es totalmente cierto. El poder de la palabra es mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Sinceramente, es que no somos muchas veces conscientes de cómo nuestra forma de hablar puede incidir tanto en las demás personas. Entonces, por excelencia, por eso Vishuddha es el chakra de la comunicación, de la expresión, de la inspiración. Cuando tú estás inspirado y comunicas algo a alguien a través de la palabra escrita, un poema o una frase, una inspiración, ¿no? Entonces se relaciona tanto con el lenguaje verbal, que puede ser activo, como hemos dicho, ¿no?, a través de la palabra hablada, o también puede ser pasivo, a través de la palabra escrita. Y también está muy relacionado con el lenguaje corporal. Su energía azulada ya emana ese color azulado que emana esa calma, esa energía pura, esa energía restaurativa, curativa, ¿no?, y que nos conecta. Porque es tan bonita, ¿no?, esa energía del habla correcto, ¿no? Porque es la que nos conecta con los demás seres. Y también
con lo divino a través de nuestros diálogos o soliloquios, ¿no? Quien habla con Dios, quien habla solo espera hablar con Dios un día, ¿no? Como decía Machado, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Su energía además propicia que los pensamientos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones se manifiesten y se expandan con libertad. Fijaros que es muy bonito porque se manifieste y expandan. Como está asociado con el elemento éter, el éter es el espacio por donde las ondas sonoras, a través de nuestras expresiones, nuestra palabra, se van expandiendo. Y según como tú hables, esas ondas van a llegar siempre a un punto receptivo, a alguien que está allí o algo, ¿no? Entonces, muy interesante, ¿no? Entonces, para que, por lo menos como yo lo siento, ¿no? Para que el equilibrio de este chakra podamos notarlo de una forma efectiva, ¿no? Nos dicen que se requieren dos cosas. Esto viene mucho de la tradición budista, ¿no? Que es, decía Buda, ¿no? El habla correcta y la escucha profunda. Me parece a mí que es súper interesante. Bastante bueno. Habla correcta y escucha profunda. ¿Nos podrías hablar un poco más profundamente sobre la importancia de estos aspectos para poder lograr ese equilibrio en este chakra? Pues claro que sí. Teniendo en cuenta que son los dos pilares más importantes de este centro energético, ¿no? Ese habla correcta y esa escucha profunda, nos hace tener mucha atención, prestar mucha atención a darnos cuenta cuando hablamos con tanta torpeza, con tanta negligencia y sin darnos cuenta que estamos provocando algunas veces. Somos totalmente inconscientes, evidentemente, no nos damos cuenta de los nudos, de los bloqueos que podemos provocar en otras personas y también en nosotros mismos, ¿no? Al hablar de la forma que no es la adecuada, ¿no? Por eso es muy importante en nuestra práctica personal, es el darte cuenta de cómo hablas. No solo de cómo le hablas a los demás, sino también, para mí eso es muy importante, de verdad, de cómo te hablas a ti mismo. Que eso es muy, que el charlatán o la charlatana interior es un parlante compulsivo. Entonces, ya decíamos también que a ese parlante compulsivo, a ese blu, 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 Teresa de Ávila le llamaba la loca de la casa, que ya lo comentamos en otro chakra, pero que me encanta, ¿no? La loca de la casa. Entonces, porque no somos conscientes, causamos de una forma no consciente sufrimiento y malestar y provocaciones de movimientos de energías negativas en los demás, porque el habla correcta es una expresión. Esto me gusta mucho porque lo siento como una expresión sincera de lo que tú simplemente crees, sientes, piensas, y libre de engaños, que sea veraz. Entonces muchas veces pensamos que las palabras violentas, agresivas o llenas de odio son menos dañinas que las acciones violentas o dañinas. Incluso algunas veces creemos y caemos en el error de pensar que pueden ser inocuas, inofensivas, o que incluso puedo justificarlas porque es que me dijo, yo le dije, pero es que yo estaba, pero tenemos que tener presente que los pensamientos violentos, las acciones violentas y las palabras violentas surgen juntas y se apoyan o dan pie la una a la otra. Eso es un conjuntito, cuerpo, palabra, mente.
Exacto. Pensamiento, expresión, palabra y realización, actos. Eso es un paquete uno, no van separados, ¿no? Entonces por eso es tan importante tener presente que puedo usar otra manera de expresarme que no sea agresiva ni respetuosa para con los demás, sino unas palabras, una comunicación que pueda ser basada en un respeto, en una consideración para con los demás y también para ti, para contigo mismo, evidentemente. Igual que podemos ser agresivos, podemos ser compasivos, podemos tener paciencia y saber establecer diálogos con las personas para hacer algo que nos gusta a todos mucho, que es comunicarnos. Exacto, tienes toda la razón. ¿Y cómo podríamos poner en práctica esta forma correcta de hablar? Bueno, poner en práctica, todos los practicantes sabemos que todo es muy difícil, porque aunque aparentemente parece fácil, pero no lo es. Si somos verdaderamente autoobservadores y nos podemos dar muchas veces cuenta de lo que en nuestro día a día es nuestro lenguaje y además cómo cambia. Según dónde estés, cómo estés, con quién estés. Sí. Eso es muy interesante. Entonces, podemos decir, ¿no?, que teóricamente hablando no es fácil, pero no es imposible. Podemos modificar nuestra forma de hablar dándonos cuenta de cómo hablamos y saber lo que yo puedo modificar para mejorarme como la persona que yo quiero ser y mostrar, ¿no?, a los demás. No puedo estar no siendo coherente en eso, ¿no? Pero hay también una información muy interesante, muy conocida, aunque la que yo voy a nombrar ahora concretamente viene de la tradición budista y lo pone en boca de Buda, que dijo que enseñaba, o él compartía con todos los que querían escucharle, que el habla correcta se basaba en 4 puntos esenciales. Fijaros qué interesante porque es una cosa muy, muy conocida, muy común, ¿no? Entonces dice, lo primero, abstente del lenguaje falso. No mientas ni engañes. Lo segundo, no digas calumnias, no difames a otros o no hables de una manera que pueda causar discordia o enemistad. Fijaros qué interesante. Tercero, abstente del lenguaje grosero, descortés o abusivo. También nos suena mucho. 4. No te permitas caer en habladurías o en chisme. Y dice, esto significa hablar con verdad y con honestidad. Esto nos suena a todo, ¿verdad? Porque son cosas que son, como siempre decimos, muy elementales, pero después nos cuesta mucho trabajo llevarlo a nuestra práctica personal, a nuestro día a día. Y caemos algunas veces en las redes de estas trampillas, ¿no? Entonces, por eso también decía mucho Buda, ¿no? Dice, si tus palabras no son útiles y beneficiosas, es mejor guardar silencio. Lo cual es prudencia. Y esto también me recuerda a un mensaje que un gran sabio occidental, ¿no?, Sócrates, repetía continuamente con sus enseñanzas con sus discípulos, ¿no?, con sus estudiantes. Y él hablaba siempre y decía, antes de hablar de ti o de alguien, aplica el triple filtro. El triple filtro, sí. El filtro, este triple filtro consta de 3 pasos. El filtro de la verdad, el primero. ¿Estás absolutamente seguro de que lo que vas a decir es verdad? El segundo filtro, el de la bondad. ¿Es algo bueno lo que vas a decir? El tercer filtro, la utilidad. ¿Servirá a alguien o de algo lo que vas a decir?
Porque si lo que vas a decir no es cierto, ni es bueno, ni útil, ¿para qué quiero saberlo? Eso es cierto. Entonces son palabras muy sabias, palabras que nos alientan a ser conscientes de la importancia y el poder de las palabras, ¿no? Y del correcto uso de ellas. Lo que a fin de cuentas todos sabemos que eso solamente va a depender de mí misma, o sea, y de mí mismo, o sea, soy yo la única que puede modificar, ser el agente del cambio de ese habla cuando yo considere que está fuera de lo que sería un habla correcta. Y ese es pues, nuestro trabajo. Cierto, bastante potente y me ha gustado mucho el triple filtro. La verdad es que sí que es algo que es muy bueno tener en cuenta. Y muy interesante. También es muy importante en el ser el consciente en nuestra forma de hablar, ¿no? Como comentas, la importancia también de la escucha profunda. ¿Qué quiere decirnos con esto? Pues mira, la escucha profunda ya de por sí mismo lo dice, ¿no? Escuchar profundamente y por lo tanto eres receptivo, no eres activo. ¿eh? Entonces por eso hay una cosita que a mí me gusta mucho, dice, cuando nos formaron, nos dieron una boca y 2 oídos. Alguna pista no querrá decir eso. Lo mejor es que tenemos que escuchar más y hablar menos. Entonces, la escucha profunda es la base del habla correcta. ¿Por qué? Pues porque si no escuchamos con atención, yo no puedo practicar este habla correcto, ¿no? Porque implica que nuestro discurso no es solamente la voz, o sea, nuestro discurso, nuestra forma de comunicarnos no es solo la voz, ¿no? La comunicación es algo que sucede entre nosotros, entre las personas, y una buena y una correcta comunicación, yo creo que todos estamos de acuerdo en que implica saber hablar y saber escuchar. Y esto requiere que la atención, toda la atención puesta en la otra persona, de lo que nos está queriendo decir. Es decir, tener puesto nuestro foco de atención en lo que esa persona nos está queriendo comunicar, para así contestarle de acuerdo a lo que ella está manifestando, y no desde lo que nosotros pensamos o creemos o interpretamos. Vamos, muchas veces nos pasa, bueno, no sé a vosotros, pero yo creo que esto es general, que muchas veces está una persona intentando comunicarnos algo y nosotros ya estamos pensando en la respuesta que le vamos a dar. Es decir, yo no tengo puesta toda mi atención en la escucha de lo que esta persona está diciendo, sino en el habla, en la respuesta que quiero dar. No estoy en la escucha correcta, sino verdaderamente, si lo miramos así, es como un soliloquio, un soliloquio incorrecto. Exacto. Tú me estás hablando y yo estoy hablando conmigo mismo mientras que tú, ¿sabes? Entonces esto es muy importante también tenerlo presente para poder desarrollar una escucha adecuada, una escucha correcta, ¿no? Entonces vemos que tanto el hablar como el escuchar son las dos caras de la manera correcta de la comunicación. Una buena comunicación tiene que tener ambas partes, hablar y escuchar, donde participan tanto la boca como los oídos. Y ambas requieren de una atención correcta, tanto a lo que te dicen y a lo que tú dices, y a lo que escuchas tú o escucha la otra persona. Porque eso, todos somos conscientes de eso también, que cuando yo hablo hay una persona receptora de ese mensaje, ¿no? Entonces, y no prestar tanta atención a lo que voy a más que a lo que voy a responder sería a reaccionar, porque tú estás reaccionando, ¿no? Y reaccionar no es lo mismo que responder. La respuesta requiere una conciencia de lo escuchado para tú poder responder de acuerdo a eso que has escuchado con tu criterio personal, evidentemente, pero
de acuerdo a lo que se está escuchando. Y por Correcto. eso es tan importante. Correcto, correcto. Lo veo súper interesante. Y también como mencionas, ¿no? De esta cara de la moneda para correcta comunicación, ¿no? También como se usa en lo que es psicolingüística. También. Muy interesante. Y verdaderamente estos dos pilares son muy fundamentales para una buena comunicación. ¿Y qué es de lo que Vishuddha nos quiere hacer consciente? ¿Qué es lo que quiere traer a nuestro consciente? Y si esto también nos lleva a darnos cuenta de la importancia de ser conscientes, ¿no? Del poder de la palabra. Tanto de que expresamos como de la que escuchamos. ¿Estoy en lo correcto? Pues verdaderamente sí, efectivamente, ¿no? Como sabemos, ¿no? En primer lugar, todo lo que estamos tratando aquí es un trabajo personal e intransferible en el sendero de la ampliación de la conciencia, es decir, de conocernos, ¿no? Tenemos que poner en práctica pues, todas estas cositas que vamos aprendiendo y que a fin de cuentas lo que vienen a efectuar ese cambio que cada uno de nosotros desea para desarrollarnos como ese ser que nosotros sabemos que somos cuando estamos libres de todos esos engaños, ¿no? Esos engaños mentales, ¿no? Entonces, lógicamente, por eso es una tarea que va a requerir un gran esfuerzo y un gran coraje, ya que no es fácil, pero repito, no imposible. Entonces, y no va a ser de un día, ni de dos, ni de 2 años, ni de 3, sino que eso es una cosa progresiva que tú vas viendo en tu propia evolución desde que eres pequeña hasta ahora, este momento que tú eres capaz de autoobservarte, de cómo puedes haber ido modificando tu forma de hablar, por muchas cosas, ¿no? Entonces, eso todo es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, cuando hablamos con los demás, tenemos que pensar, y más que pensar, incluso yo lo llevaría a sentir que estamos dando algo de nosotros mismos. Cuando tú te expresas, te estás expresando tú. O sea, estás dando de ti a través de la palabra algo que surge de tu profundidad, de tu intimidad, ¿no? Por eso lo importante es ser consciente y preguntarme muchas veces, ¿cuál es la calidad de lo que yo estoy dando a los demás, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, si yo me di cuenta que estoy en un momento agresiva, yo ya tengo una herramienta para decir, hago 3 respiraciones y esta yo considero que no es la forma correcta en este momento de comunicarme y tengo que cambiar ese patroncito y me recurro a esa herramientita que yo sé que es tan válida para respirar y decir, vamos a suavizar un poco el tema, ¿no? Lo mejor no tan claro de como yo lo veo todo. Pues a veces pensamos que lo vemos todo muy claro y no es así, ¿no? Entonces hay un dicho muy popular, ¿no? Que dice, no hay espejo que mejor refleje la imagen de una persona que sus palabras. Entonces, a través de la comunicación, ya sea hablada o escrita, porque ahora vemos en la actualidad la importancia de la palabra escrita, porque ahora con los medios de comunicación que tenemos a nuestra disposición, que tiene todo el mundo, los niños, los jóvenes, los adultos, los mayores, en fin, pues ahí tenemos que ser muy conscientes de lo que decimos a través de la palabra escrita, porque no deja de ser palabra, pasiva, escrita, pero no deja de ser palabra. Y entonces con ellas podemos generar muchas veces violencia o separatismo o agresividad o odio o ira, es decir, expresar una explosión de emociones que nos asaltan y con las que asaltamos sin ningún tipo de filtro. Igual que por el contrario, también está en nuestras manos, nunca mejor dicho, en el teclado, pues poder escribir cosas que estén ya en un ámbito de amabilidad, paz, concordia y no discordia, que eso es muy importante. Es decir, saber darle un buen uso a la palabra, ¿no? A la palabra en toda su amplitud. Y también hay, es un refrán que hay que tiene una doble visión, pero yo lo digo en el sentido de que, como decía Buda antes también, ¿no? Que uno es dueño de lo que calla
y esclavo de lo que dice. Entonces, tengo que tener muy claro de lo que yo soy dueño, es mío, y de a lo que yo me esclavizo. Entonces, muchas veces decir una cosa me va a llevar a una situación que mejor guardar silencio, porque una vez que ya está dicha, porque mira, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos son subjetivos, pero nuestra comunicación y nuestra acción, perdón, lo he dicho al revés, el pensamiento y el sentimiento es subjetivo porque opera dentro del sujeto y no tiene por qué ser aparentemente mostrado fuera ni visto. Pero una vez que ese pensamiento, sentimiento se muestra externamente a través de la palabra y la acción, ya es objetivo, ya está ahí, ¿no? Entonces por eso es un espejo, ¿no? Donde vemos que se puede reflejar perfectamente una persona, ¿no? Entonces, cuando... no quiero decir con esto que ese es que ese es el otro lado que yo quería manifestar, es que yo tenga que reprimir lo que yo quiero decir, porque yo soy dueño de callar y de hablar, ¿no? No es que tenga que reprimir eso, ¿no? Sino de responsabilizarme de lo que digo. Es diferente, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de que nuestras palabras son muy poderosas y pueden provocar un gran dolor y pueden provocar un complejo y pueden provocar una herida y pueden, como hemos dicho antes, como yo digo, decíamos, pueden matar, pues sí, no decir que vaya a matar a una persona, puede matar, aniquilar una amistad. Puede dejar totalmente sucumbida en lo inerte a una pareja. Una palabra mal dicha, una expresión. Entonces muchas veces hay que echar mano a la prudencia y saber cuál es el momento de callar, cuál es el momento de hablar. Y cuando nosotros sintamos que es el momento de callar, es el momento de hacerlo. Y no quedar esclavizado ya a la reacción. No siempre, no podemos olvidar, ¿no?, que para restablecer una comunicación sincera a través de las palabras que son a fin de cuentas pensamientos expresados en voz alta, ¿no?, y con ello decimos mucho de nosotros mismos, ¿no?, tenemos que impedir que no sean impulsivas lo más posible, que no salgan ese cuando no tienen filtro y decimos después las cosas sin pensarlas y no nos ponemos en el lugar de la persona que ha escuchado y después tú lo piensas y dices, Dios mío, ¿cómo puedo yo decir esto? ¿Cómo pude yo no darme cuenta de aquello? Me podía haber quedado callada que estoy más bonita, que es una frase muy nuestra. Y entonces, pues, por eso es muy importante darnos cuenta de este chakra, del poder de la comunicación, ¿no?, para saber expresarnos sincera, abiertamente, todo lo que podamos decir en base al respeto, ¿no? Que eso es lo más y no olvidemos, no es lo mismo responder que reaccionar. Acordaros de esto siempre. Exacto. Cuando yo vea que es una cosa impulsiva, inhalo y exhalo, aunque sea 2 veces, y digo no, respiro y ahora digo, con todo mi respeto, me parece tu opinión muy bien, pero mira, yo te voy a exponer mi Cierto, tienes muchísima razón con eso. No es lo mismo responder que reaccionar. Creo que en general la gente no prestamos atención a eso, ¿no? A esas reacciones, ¿no? O sonidos o conversaciones o palabras que nos hacen reaccionar de una manera incoherente muchas veces también, como mencionas antes. ¿Y cómo podremos poner en práctica entonces este tipo de habla correcta? Mira, en la práctica, pues como yo dice siempre el lema, más vale un granito de práctica que 1000 teorías. Entonces la práctica es lo importante y es lo difícil, evidentemente. Porque esto ahora lo tienes que llevar a ti mismo, cuando tú te ves en todas estas situaciones y tienes que afrontar el darte cuenta que has sido grosera, que has sido maleducada, que has tenido... Hay un gesto desagradable con sí o un no, simplemente no hace falta más. No hace falta más, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no? O sea, nosotros tenemos, la vida es en la práctica continua y entonces es en nuestro día a día donde podemos ver si somos capaces de ser el agente operador, que me encanta mucho esa expresión, ¿no?, del ejecutante, el que puede hacer estas cosas, ¿no? Entonces,
la práctica, como ya comenté antes, cuando los pilares, hablamos fundamentales de esos 4 puntos tan esenciales que eran el abstenerte del lenguaje falso, no decir calumnia ni difamar, abstenerte del lenguaje grosero, descortés, en fin, no te permitas caer en esas habladurías, etcétera. Eso sería una práctica maravillosa. Vamos, es que ahí ya está todo. O sea, si tú ahora te lo pones eso en un papelito y lo lees cada vez o por la mañana, te dan ya las pistas para tener una comunicación correcta con un habla y una escucha, ¿no? Entonces, pero aparte de eso, ¿no? Pues lo primero es darme cuenta de cómo es mi forma de hablar. ¿Qué hábitos tengo en el uso del lenguaje? Si tiendo a exagerar, si tiendo a decir mentirijillas, si me encuentro chismorreando, si soy descortés con alguna persona, como he dicho antes, si digo alguna grosería, si soy cortante, fría. Ahí es donde yo me puedo ver, decir, joder, es donde me puedo autoanalizar y decir, en mi día a día, ¿no? Entonces, y además esto va aplicado no solamente a mi expresión y mi comunicación con los demás, sino también a una parte muy importante que es mi comunicación conmigo misma, a esa charlatana que me habla a mí misma, que soy yo, y que me voy haciendo algunas veces un verdadero boicot con lo que me estoy diciendo. ¿Vale? Entonces, y que me pongo a decir, me dejo atrapar por el arquitecto y me construye una película que es que ni yo me la creo. ¿Sabes qué te quiero decir? Entonces el trabajo este es para con los demás y para con uno mismo, ¿no? Una disciplina personal para ir mejorando pues poquito a poco lo que vayamos pudiendo, ¿no? Y haciendo el uso adecuado del lenguaje y comprendiendo cada vez más y mejor lo importante es que es para una buena comunicación. Pero ya solo para terminar, si a ti te parece bien, voy a dar también otros 2 puntos que a mí me parecen importantes para la buena comunicación, y que es el desarrollo de la asertividad, que es la capacidad de expresar los sentimientos, ya sean positivos o negativos. Una persona te puede estar expresando un sentimiento y puede ser súper negativo, porque ese sentimiento que esa persona está teniendo, o puede ser positivo si te está contando una cosa de dolor o sufrimiento o una cosa de alegría y bienestar, ¿no? Pero esa capacidad, la asertividad, ¿no? Que es esa capacidad de autoexpresión, ¿no? Y donde va implícita el desarrollo de la capacidad de saber utilizar 2 monosílabos muy importantes, que es el sí y el no. Entonces, la capacidad de decir no implica saber expresar desacuerdos, saber dar opiniones contrarias a la general, de negarse a una demanda irracional o que tú consideres injusta, porque todo ello implica, a fin de cuentas, defender tus propios derechos personales, ¿no? Y que eso lleva ya también implícito detrás la autoestima, o sea, el autoestima, la autovaloración, en que tú sabes que tú tienes que expresarte, porque es un derecho como ser humano, ¿no? Para en cualquier tipo de relación, en cualquier tipo de situación de la vida, ya sea en pareja, ya sea en familia, ya sea con los amigos, ya sea en el trabajo, ya sea donde sea, ¿no? Entonces es muy importante esa autoestima para afrontar esa asertividad, ¿no? Entonces, junto a esta asertividad, que hay un lema que a mí me gusta mucho, ¿no? Que dice ni sumisión ni agresividad, el equilibrio está en la asertividad. Entonces, en saber ponerte tú en tu sitio, saber valorarte y saber que igual que todos los demás tienen algo que decir, tú también, igual que todos los demás tienen algo que escuchar, tú también, ¿no? Y se establecen relaciones de iguales a iguales.
Entonces, junto a la asertividad, yo también pondría otro aspecto muy importante en la comunicación, que es la empatía. Que a fin de cuentas la empatía es simplemente ponerte en el lugar de la otra persona, no desde tu punto de vista, sino ponerte en lo que esa persona está queriendo decir, ¿no? Es saber escuchar al otro. Y que no tiene nada que ver la empatía con la simpatía. Mientras que, claro, es diferente, ¿no? Porque la simpatía muchas veces implica que tú tienes que limitarte a responder para caer bien o para buscar una aprobación o porque me da lástima o porque por lo que sea, ¿no? O por culpa o por miedo. Entonces, no hay que ser simpática, sino empática, ¿no? Entonces hemos dicho que el no expresarlo cuando sea necesario con esa otra persona a la que tú le reconoces su lugar, pero que tú tienes que expresar también y pedir esa empatía a la otra persona que ahora tiene que ser receptiva y escuchar lo que tú tienes que decir. Y por lo tanto el no, de expresarlo de forma clara, calmada y sin agresividad, es tan importante como el saber decir sí, que implica a fin de cuentas reafirmar lo que quieres, lo que piensas, lo que sientes, sin ningún tipo de miedo al rechazo, ni a que te critiquen, ni a que te juzguen, ¿no? Y yo pienso que ahí están esos dos puntos importantes. Cierto, bastante importantes, porque es verdad, el no y el sí pues es como un arma de doble filo, ¿no? Como comentabas, y tiene un poder bastante fuerte, ¿no? Pues como eso crea o destruye, ¿no? Y por último, ¿qué práctica meditativa podemos experimentar hoy? Pues mira, pues sí, pues ya para finalizar, podemos pues hacer esta pequeña reflexión, ¿no? Que es una cosa muy interesante porque cuando nosotros estamos en un nivel ya más personal y estamos haciendo nuestro trabajo de reposo, de meditar, de calmar, de parar un poquito, ¿no? Y creamos ese espacio silencioso e íntimo donde nos conectamos pues con lo más profundo y verdadero de nosotros, ¿no? Pues es un buen momento para hacer este tipo de reflexión, ¿no? También puede ser muy bonita práctica para levantarte, ya que puedes expresar la intención para tu día y te ayuda a mantener la atención en eso que has generado, que has pedido, ¿no? Entonces, simplemente pues podíamos, cuando vamos a pensar que nos vamos a levantar, que estamos levantándonos o que tengo un tiempo de reposo, de descanso, unos minutos para yo poder hacer estas reflexiones, ¿no? Entonces busco un espacio donde pueda estar unos minutos tranquilo, en silencio, donde no pueda ser molestado por nadie, donde como siempre hacemos nuestras respiraciones conscientes para calmar un poco el cuerpo físico y también calmar nuestro cuerpo mental, pensante. Hacemos esas respiraciones de Anapanasati, esa práctica tan simple y tan bonita de inhalar y exhalar conscientemente, llevando toda nuestra atención a nuestra nariz para tener esa focalización, para reconducir la energía que está muy dispersa. Vamos inhalando y exhalando tranquilamente varias respiraciones donde simplemente me doy cuenta de cómo entra el aire al inhalar y cómo sale el aire al exhalar. Varias respiraciones tranquilamente. Inhalo, relax, dando esa orden para que todo mi cuerpo se afloje, para que mi mente se calme. Inhalo una preciosa luz que entra por mi coronilla y la voy bajando hasta la garganta, por donde exhalo. Y hago varias respiraciones conscientes, siendo plenamente o dándome cuenta de que
más. Solo por hoy me comprometo a hablar con afecto y respeto y a escuchar con atención para así aportar alegría y felicidad a los otros. Relax. Sabiendo que las palabras tienen poder tanto para provocar la felicidad como el sufrimiento, estoy decidido a hablar con veracidad y pronunciando palabras que inspiren confianza, alegría y esperanza. Relax. No difundiré noticias de las que no esté segura, ni criticaré ni condenaré nada de lo que no tenga entera certeza. Relax. Me abstendré de pronunciar palabras que puedan causar división entre los amigos, los familiares, compañeros o la comunidad en general, intentando reconciliar a las personas. Relax. Me comprometo a que solo por hoy tengo que usar la palabra para resolver todo tipo de conflictos, llevando concordia a donde haya discordia, paz a donde haya lucha y amor donde haya odio. Relax. Toda mi atención está puesta en esta intención. Que así sea. Namaste. Fantástico, ha sido una experiencia bastante buena. Espero que nuestros oyentes lo hayan disfrutado, igual como lo hemos disfrutado nosotros aquí. Muchísimas gracias, Carmen. Ha sido, como he comentado, una experiencia muy buena. Creo que la información también para que nuestros oyentes hayan aprendido bastante sobre el efecto de este chakra en nuestras tiroides, ¿no? Y en la parte hormonal de nuestro cuerpo también. Y fuera parte también lo que es el mensaje también sobre las tres o los puntos, ¿no? Los puntos de tomar en cuenta que sobre este triple filtro, ¿no? El filtro de la verdad, la bondad y la utilidad, que me han parecido bastante importantes y bastante fructíferos, ¿no? Para saberlos. Pues sí, pues sí. Estoy encantada de estar aquí. Espero eso, que os pueda llegar y que os animo a que sigáis investigando por vuestra cuenta y sobre todo poniendo en práctica estas cosas que aparentemente son muy elementales, muy sencillas, pero que vemos que después no es todo oro lo que reluce. Cierto, cierto. Pues de nuevo animo a nuestros oyentes a que mantengan siempre este triple filtro activado y noten sus beneficios. Esto nos lleva al final de nuestra entrevista y continuamos inmersos en la dimensión insólita.
Wow, vaya pedazo de final. El primer tema que escuchamos de
después de la fabulosa meditación era de DJ Kala con Babas y Coco, con el tema llamado Pognia. A continuación de esto tuvimos a Malén, Mahunu Guinea y Floating Points con Mimon Maramba. Después de ese escuchamos a Ersin con Like a Fire. Y este último era Kaleida con el tema llamado Think Actress Tone. Y esto nos lleva al final de nuestro programa. Espero lo hayáis disfrutado. No olvidéis en suscribiros y darle al like si os ha gustado, que eso nos ayuda a que el algoritmo pues distribuya más nuestro vídeo y llegue a más gente, si nos ayuda a nosotros para seguir continuando haciendo este tipo de programas. Así que nos vemos en nuestra siguiente inmersión en la dimensión insólita.